Viaje. En el 2015, durante la reapertura parcial de la línea 12, después de un evento en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, me dirigí a la estación Mixcoac para regresar a casa. Una extraña sensación me invadió, pero la ignoré. Al abordar el vagón, jugué Pokémon Rubí Mega. Al dejar de jugar, noté que estaba en el hospital 20 de noviembre, lejos de mi destino. Sin celular, usé mi Nintendo 3DS para confirmar que era la 1 de la tarde. Debería haber llegado a Tláhuac, pero estaba en Zapata. Una chica desapareció y un hombre ocupó su lugar. Confundido, bajé del metro en Zapata. Al salir, descubrí mi malestar y vómitos. No entendía las extrañas estaciones y necesitaba recuperarme. Así que salí de la estación buscando descanso y un supermercado Chedraui. Afuera vi una estatua de Quetzalcóatl y un parque desolado. Noté un homenaje a José José, a pesar de que había fallecido en 2019. Consideré la posibilidad de una distorsión espacio-temporal al tomar el metro. El letrero de la estación cambió a línea F, inexistente en el sistema. En el mapa, las líneas se identificaban con letras y colores inusuales, formando un hexágono con destinos extraños. La confusión aumentaba. Era tan raro e imposible que incluso algunas líneas del metro se adentraban en Puebla y otras dos cruzaban el estado de Morelos. El sistema de metro era mucho más grande y las líneas abarcaban distancias gigantescas. La línea en la que había descendido, la letra F, iba desde Huixquilucan hasta Chalco. Las líneas adicionales y los colores nuevos sugerían que me encontraba en una especie de realidad paralela, un mundo alterado. No sabía qué pensar, ni siquiera quería pensar. Pues, lo único que deseaba era irme a casa. Así que, caminé a la orilla de la calle en busca de un taxi, sin intenciones de volver a subir al metro. Aunque muchos taxis estaban siendo pintados de rosa en ese momento, aún había algunos con la combinación de colores dorado y rojo. Sin embargo, una mirada rápida reveló que no había ni rastro de ninguno de ellos, lo cual me pareció extraño considerando que aún estaba dentro de la Ciudad de México, en la estación Zapata. En ese momento, avisté un vehículo verde con franjas negras que se orilló, indicando que estaba disponible. Con precaución, me acerqué al conductor y le pregunté cuánto cobraría por llevarme a la estación de Tláhuac. El taxista frunció el ceño, pareció pensarlo por un momento y respondió de manera poco amigable que no le resultaba familiar esa estación en particular ya que había tantas estaciones de metro en la ciudad. Ante mi insistencia, le aclaré que me refería a la estación casi al final de la línea 12. El taxista me miró con desaprobación y de manera tajante afirmó que no me llevaría. Sin más explicaciones, arrancó y se alejó. Decidí intentarlo con otro taxi, pero esta vez preguntándole al conductor si podía llevarme al estadio sin especificar cuál. Y evité mencionar algo que pudiera no existir. El taxista me preguntó si me refería al Estadio Azteca y asentí. Durante el trayecto, mantuve mi mirada fija en la ventana, buscando desesperadamente cualquier anormalidad, y no tardé en percatarme de varias cosas. Lo primero que llamó mi atención fue un parque de diversiones iluminado con letreros de luces parpadeantes. Cuando pasamos al lado, noté que se trataba de un parque de juegos mecánicos. Más adelante, divisé un hospital que destacaba por una figura a escala del Ángel de la Independencia colocada en su azotea. Continuamos avanzando, y mis ojos se posaron en otro edificio singular que parecía ser una escuela. Sin embargo, lo más impresionante fue su fachada, decorada con una composición de vitrales, entre los cuales emergía en colores vivos la imagen de una monja. Mientras estábamos detenidos debido al semáforo rojo, mi atención se desvió a los nombres de las calles que supuestamente conocía.
La avenida al frente era la reconocida Avenida Azteca, cercana al icónico estadio, y a su lado se extendía la calzada Tlalpan, una arteria principal de la ciudad. La avenida que conectaba la calzada con el anillo periférico era la Avenida Imán. Sin embargo, noté que ninguno de esos nombres correspondía a las calles que conocía. Pues, una comenzaba con la letra B y la otra con la letra D, pero los detalles exactos de esos nombres se me escaparon. El taxi se detuvo en una orilla del estadio para que pudiera bajarme y el conductor me informó que el costo del viaje sería sorprendentemente bajo, solo 50 pesos. Le pagué y se fue. Aunque las calles no tenían los nombres que deberían tener, todo lo demás alrededor del Estadio Azteca parecía estar en orden. Frente a mí, del otro lado de la calle, se encontraba la parada del Metrobús y a mi derecha estaba el puente peatonal con su respectivo letrero azul que indicaba el Estadio Azteca. A mi izquierda se extendía el puente vehicular, por donde los autos circulaban con total normalidad. Me sentí un poco menos inquieto porque ahí todo estaba relativamente bien. Así que, tomé asiento en un banco cercano, tratando de desviar mi mente de los pensamientos que recordaban que estaba en un lugar al que no pertenecía. Me encontré inmerso en el murmullo constante del tráfico, el sonido de los motores, los conductores que se insultaban mutuamente y las voces de las personas que caminaban por el lugar. Intenté sentirme tranquilo, aferrándome a la sensación de normalidad que transmitían esos sonidos cotidianos. En eso, pude ver un destello de luz en el cielo. Alcé la vista y me encontré con un objeto extraño de forma ovalada que se desplazaba lentamente por el cielo. La altura a la que se movía era mayor que la de los helicópteros, pero menor que la de los aviones. Está de más aclarar que no era ni un avión ni un helicóptero, ya que la forma no se parecía y el objeto carecía de alas. Aunque no puedo afirmar que el objeto era metálico, sí sé que reflejaba un poco los rayos del sol. Miré a mi alrededor, buscando alguna reacción por parte de las personas que transitaban cerca de mí, pero todos parecían ajenos a aquel fenómeno. Me pregunté si era el único que podía ver esa extraña presencia en el cielo, o si todos los demás habían optado por ignorarla. En eso, se me acercó una persona, me agarró del hombro y me dijo: «Deja de verlo, vas a llamar la atención». Me volví hacia el hombre, era un señor de unos 50 años. Le pregunté si sabía qué era eso, y él respondió que no sabía, pero que todas las demás personas, al parecer sí. Quiso saber cómo había llegado hasta ahí, y le dije que en taxi. Sin embargo, él se refería a cómo estaba ahí, si no debería estar ahí. Entendí su pregunta, pero en lugar de responderle, le hice la pregunta de si también había notado todas las cosas extrañas. La mirada del hombre se tornó sombría por un instante. Antes de responder, sus ojos transmitían una mezcla de temor y cautela. Luego, asintió moviendo la cabeza un poco. Me pidió que lo acompañara, ya que no era seguro platicar en la calle. Aunque era un completo extraño para mí, parecía ser la única persona que entendía mi situación. Por eso decidí confiar en él. Empezamos a caminar hacia el puente, del lado izquierdo. Volteó un poco de reojo hacia el cielo y el objeto ovalado ya no estaba. Cruzamos la gasolinera y llegamos hasta un hotel. Dentro, me comentó que él llevaba unos días atrapado. Y su única salvación hasta el momento había sido que los cajeros automáticos reconocían su tarjeta, lo cual le permitía cubrir sus necesidades básicas. Aún así, estaba consciente de que una vez que su dinero se agotara, se vería sumido en una situación extremadamente complicada. Me dijo que cuando quiso utilizar su celular para pedir ayuda a su familia, resultó que el celular estaba en blanco, sin ningún contacto registrado. Aún así, intentó marcar a los números que se sabía de memoria, pero la contestadora siempre le decía que la línea que estaba marcando no existía. Marcó al 911,
al 066, al 068 y al 065, pero ninguno de esos números existía. Así que le pregunté, ¿por qué no intentaba salir? Me explicó que, desde su llegada al Estadio Azteca, había ido varias veces en la dirección que creía estaba el túnel, pero no daba con el lugar. Tampoco podía ir en taxi porque no sabía el nombre de la calle. Luego me preguntó cómo había llegado yo hasta ahí. Y le conté que había subido al metro y, cuando bajé, estaba ahí también. Quiso saber si recordaba en qué estación había bajado, y le dije que en la estación Zapata de la línea F. En eso, le pedí que me explicara a qué se refería con que no era seguro hablar en la calle. Me contó que, antes que yo, se encontró con otra muchacha que también estaba perdida. Solo que ella había caído en la desesperación y empezó a gritar en medio de la calle. Gritaba cosas como que quería irse a casa y que no pertenecía al lugar. Aquello se volvió incómodo cuando los transeúntes se detuvieron en seco y fijaron sus miradas en la muchacha. En ese momento, él se alejó de ella y se camufló entre la multitud. Pasaron apenas unos minutos cuando un grupo de militares llegó al lugar. Y sin mediar palabras, se abalanzaron sobre la muchacha y se la llevaron sin ninguna consideración, haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza. Una vez que los militares se llevaron a la muchacha, la gente retomó su camino, como si ese episodio fuera una mera interrupción de su rutina diaria. El señor me sugirió que, tal vez, si volvíamos a la estación de metro por la que yo había entrado y abordábamos un vagón, podríamos salir de ese lugar. Me pareció una buena idea. Salimos del hotel y nos quedamos afuera, esperando ver un taxi que se acercara. En eso, me preguntó si sabía qué hora era. Así que, saqué mi 3DS de la mochila y revisé la hora. En la pantalla indicaba las 19:30, lo cual me desconcertó profundamente. No podía creer que hubiera pasado tanto tiempo desde que descendí en la estación Zapata. El transcurso de los minutos y las horas parecía desarrollarse de forma diferente en ese lugar. Él me mostró la hora de su celular, que marcaba las 4 de la mañana. Además, me dijo que todos los objetos y lugares en los que revisara la hora indicaban un horario diferente. También comentó que, durante todos los días que había pasado allí, nunca había experimentado el anochecer. Intrigado por su percepción del tiempo, le pregunté cómo podía estar seguro de que habían pasado varios días. Su respuesta me dejó sin aliento. Me dijo que su celular mostraba la fecha. Había llegado el 20 de febrero, pero su teléfono ya marcaba el mes de marzo. Escuchar eso fue como un balde de agua fría, porque la fecha de la que yo venía era de finales de noviembre. Tuve la intención de preguntarle de qué año venía, pero me dio mucho miedo y preferí no hacerlo. Pasaron unos minutos de silencio que parecieron eternos, hasta que finalmente vimos la luz roja de un taxi acercándose. Le hicimos la parada, y le pedí que nos llevara a la estación Zapata. El taxista nos informó que había ocurrido un grave accidente en una de las calles que usualmente tomaría para llegar más rápido a nuestro destino. Y explicó que, como alternativa, podría tomar un camino más largo y llegar a la estación Zapata desde la parte trasera, evitando el caos generado por el incidente. Sin embargo, advirtió que este desvío implicaría un tiempo considerablemente mayor, al menos el doble de lo normal, y que había mucho tráfico, lo que podría triplicar la duración del trayecto. Le comenté que no importaba, que no teníamos ninguna prisa. Entonces, inició el viaje. Y al igual que antes, estuve todo el tiempo mirando a través de la ventana. Por cierto, me parece que no lo mencioné antes, pero los rostros de todas las personas que caminaban por la ciudad eran inexpresivos y sus ojos eran opacos. A lo largo del trayecto, como era de esperarse, pude observar muchas cosas fuera de lugar. Apenas 5 minutos después de partir, nuestros ojos se toparon con un imponente edificio que guardaba sorprendentes similitudes con el majestuoso Palacio de Bellas Artes.
Sin embargo, esta versión distorsionada presentaba una peculiaridad. En su frente se encontraba una pequeña plaza en cuyo centro se alzaba un monumento semejante al monumento a la Revolución. Continuamos avanzando y en la distancia pude distinguir un rascacielos que se alzaba en lo más alto del horizonte. Pero lo que más llamó mi atención fue la figura que coronaba su cúspide, una estatua de Cristo crucificado. También pasamos al lado de una mezquita. Sé que hay una en la Roma y otra en la Condesa, pero ninguna debería estar en el mismo rumbo que el Estadio Azteca. En un momento, el señor le solicitó al taxista que detuviera el vehículo, ya que tenía la necesidad de comprar algo urgente. El conductor asintió sin decir una sola palabra y en cuanto le fue posible, se detuvo frente a un establecimiento que en tamaño y fachada se asemejaba a un Oxxo. Sin embargo, algo que no encajaba era el letrero en la fachada, que indicaba que era una bodega horrera. El establecimiento incluso estaba pintado de verde, como es característico de dicha cadena de supermercados. El señor regresó con una cajetilla de cigarros, de una marca que jamás había visto en mi vida. Al taxista no le importó que el señor se pusiera a fumar dentro del auto y continuamos el viaje. Ahí me di cuenta de que, en todo el tiempo que había estado ahí, no había ningún perro ni gato, tampoco palomas, nada. De pronto, el señor le pegó en el hombro al taxista y, con un tono bastante exaltado, le pidió que se detuviera. En cuanto el taxi se detuvo, el hombre salió corriendo a toda prisa. Le pagué al taxista rápidamente y me apresuré para alcanzar al señor. Agarré su brazo tratando de detenerlo y le pregunté qué estaba sucediendo. Sus ojos se fijaron en una mujer que se alejaba en la distancia y con voz temblorosa me dijo que esa era su esposa. Sin soltarlo, traté de razonar con él. Le recordé que no estábamos en nuestro lugar de origen y que esa no era su verdadera esposa. Sin embargo, su respuesta me dejó atónito. Con voz quebrada, me dijo: «No lo entiendes, mi esposa murió hace 8 años, y esa mujer que va caminando es mi esposa». Sentí que las piernas me temblaron, sus palabras resonaron en mi mente, dejándome perplejo mientras miraba a la mujer, que él se alejaba en la distancia. El señor me pidió que lo acompañara, que fuéramos por su esposa y la lleváramos de regreso con nosotros. Ni siquiera tuve tiempo de decirle algo cuando él se volteó y empezó a caminar a paso veloz para alcanzar a la mujer. Lo seguí a una distancia prudente, consciente de que su actitud estaba atrayendo miradas curiosas de las personas que transitaban por la calle. Después de varios minutos de caminar, el hombre finalmente alcanzó a la mujer. Yo me detuve unos 10 metros de distancia, observando cautelosamente. La mujer se giró hacia él y pareció reconocerlo. Una expresión de asombro y confusión cruzó su rostro, pero pronto se transformó en una mezcla de alegría y preocupación. El hombre intentó tomar de la mano a la mujer, pero ella se soltó rápidamente. Sé que intercambiaron palabras, pero no alcancé a escuchar lo que dijeron. La situación se volvió tensa cuando el hombre comenzó a quitar sus manos y algunas personas se reunieron alrededor de ellos. Desde la distancia, pude ver que se aproximaban militares. Se acercaron rápidamente al hombre y lo rodearon, colocándole esposas para llevárselo. En ese momento, el hombre giró su mirada hacia mí y pareció decirles algo sobre mí. Y en eso 2 militares se dirigían hacia mí. Quise dar un ataque de ansiedad, pero por suerte logré mantener la compostura y controlar mis nervios. Uno de los militares me informó que el hombre había mencionado que me conocía, asegurando que yo estaba acompañándolo. Rápido, mi mente se puso en marcha. Lo que hice fue señalar hacia lugares exactos donde me había bajado del taxi. Y les expliqué que en ese mismo sitio, el hombre se me había acercado para robar mi teléfono celular y mis cigarros. Luego, lo seguí desesperado por recuperar mis pertenencias, pero luego lo vi aproximarse a la mujer y ya no supe cómo reaccionar.
Sus miradas se cruzaron por un instante, aún quedaba una pizca de duda en sus rostros. Uno de los militares me preguntó si no me importaba que me revisaran. Le respondí que podían revisar sin problema. Los soldados tomaron mi mochila y la abrieron, registraron cada objeto y luego pasaron a revisarme a mí. Uno de los militares se quedó ahí conmigo y el otro fue a quitarle las cosas al señor. Me las entregó, luego me hizo el comentario de que yo era muy joven para fumar. Yo solo hice un gesto. El otro militar me preguntó si el hombre no me había dicho alguna cosa extraña. Le respondí que sí, que me había comentado que venía de fuera. El militar quiso saber si yo entendía a qué se refería. Respondí que no, pero que de seguro se trataba de uno de tantos locos que andaban sueltos por las calles. Y después de eso se fueron. Lo último que pude ver de aquel señor fue que lo subieron a un vehículo con muchos logos. Me quedé parado tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Me apoyé en un poste y comí mientras intentaba reflexionar con la cabeza fría. Después de unos minutos, continué caminando hacia la acera de una de las calles y esperé un taxi. En el camino hacia la estación, nos detuvimos en un semáforo. Y por la parte de mi ventana, unos trabajadores intentaban limpiar una pared grafiteada con dos frases escritas con aerosol: si puedes escapar, hazlo y no termines encerrado en las alcantarillas. El resto del camino se me hizo eterno y ya abrumado, decidí relajarme un poco y cerrar los ojos. No quería saber más, no deseaba seguir comparando la realidad con el lugar en el que me encontraba. Solo quería poner fin a todo eso. Finalmente, regresé a la enigmática estación de metro de la línea F. Mis manos sudaban, sentía que uno de mis ojos parpadeaba rápidamente y un pequeño espasmo hacía vibrar un costado de mi cuello. Mi garganta estaba reseca e incluso me dieron ganas de orinar. Era como si todo mi cuerpo supiera que estaba a punto de lanzar un volado en el que podía regresar o perderme para siempre. Respiré profundo y caminé hacia el interior de la estación. Compré mi boleto, crucé las vallas, llegué hasta el andén, mezclándome con el resto de la gente y esperé. Al final del túnel, pude ver que se aproximaba un vagón. Afortunadamente, cuando el vagón llegó, encontré un asiento vacío, me acomodé y saqué de la mochila mi Nintendo 3DS para jugar Pokémon Rubí Omega. Si aquel iba a ser mi último viaje en metro, al menos quería pasarlo haciendo algo que me había gustado desde niño. Al pasar poco más de una hora, dejé de jugar porque ya no faltaba mucho para llegar. Guardé la 3DS en mi mochila y me preparé para bajar en la siguiente estación. Ni siquiera tuve la intención de mirar cuál era el nombre, no me interesaba. Al final, solo había dos opciones: o había vuelto o me había quedado atrapado. Un señor de traje y corbata que estaba sentado frente a mí me preguntó si sabía la hora, pero le comenté que me habían robado el celular. En eso, empecé a sentirme mal. Mi cabeza daba vueltas, mi estómago se retorcía. Repentinamente, las luces del vagón se apagaron, dejando todo a oscuras. Cuando las luces volvieron, el vagón ya estaba detenido en la estación, pero justo cuando me iba a poner de pie, algo captó mi atención. El señor de traje y corbata que estaba sentado frente a mí, quien momentos antes me había preguntado la hora, ya no estaba allí. En su lugar estaba una muchacha. No le di mucha importancia y bajé del vagón. La sensación de náuseas aumentaba y mi cabeza daba vueltas. Rápidamente me dirigí hacia el baño y estuve vomitando por unos 5 minutos. Al salir de la estación para buscar un lugar donde sentarme, me di cuenta de que estaba de vuelta en casa, era la estación Zapotitlán. Cruzando la calle estaba el barandal rojo y en el camellón de enfrente había bicicletas estacionadas y a mi derecha el letrero azul con blanco de la cerveza Corona que decía Abarrotes Dañez. Me senté en los escalones que estaban ahí, saqué mi 3DS para ver la hora,
y decía que era la 1:20 de la tarde. Si bien no estaba en la estación Tláhuac, desde ahí podía ir caminando perfectamente hasta mi casa. Me sabía el trayecto de memoria. Tuvieron que pasar casi 7 años para que yo tuviera el valor de volver a utilizar el metro. A mediados del 2022, tomé un vagón. En esos 7 años, me moví en moto, tuve que pedirle dinero prestado a un amigo para poder comprarla, pero prefería eso que usar el metro. Han pasado muchos años desde que, a finales del 2015, un vagón de la línea 12 del metro me llevó a un lugar completamente desconocido. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Alula.